Estamos en la serie de la Reforma, para una serie que está siendo de bastante bendición para mí personalmente, yo creo que también para algunos de ustedes. Y este es el quinto sermón. En los tres primeros mensajes que hemos visto sobre la reforma en la Iglesia respondimos a la primera gran cuestión: ¿cuál es la base de la reforma en la Iglesia? ¿Sobre qué fundamento se puede llevar a cabo esta reforma? Y dijimos sobre un corazón vuelto a Dios, para tomar en serio toda la palabra de Dios. Y estamos desde el día anterior en la segunda cuestión. Y la segunda cuestión que abarcamos es qué llevó a Josías a realizar la reforma. Estuvimos considerando 2 de Crónicas 34:25, la cual ahí Dios expresa cuál era la condición espiritual de esta nación en aquellos tiempos. Y el Señor dice, por medio de Jehová Dios de Israel, dice así: me han dejado, por cuanto me han dejado, cuando fueron a consultar a esta profetisa. Esto movió a este rey a los grandes cambios en su pueblo. La apostasía fue la causa. Con esta idea hicimos un recorrido por todo el Nuevo Testamento y nos encontramos que prácticamente todos los autores del Nuevo Testamento nos avisan y exhortan a cuidarnos de estos mismos peligros que el pueblo del Antiguo Testamento, esto es, del abandono total o parcial. Eso hay que hacer bien énfasis, total o parcial, de Dios en la Iglesia, ya sea de la doctrina o de la piedad del Evangelio. Es un peligro que está latente y que cualquier iglesia está expuesta. Ninguna iglesia puede verse inmune a algún tipo de apostasía. Incluso iglesias fundadas por los apóstoles, como vimos en el recorrido del Nuevo Testamento. Iglesias fundadas por Pablo y ministradas por ellos, por Pedro, por Santiago, se vieron andando en apostasía. Y todas esas referencias y advertencias al respecto de la apostasía repasadas desde los Evangelios hasta el Apocalipsis las agrupamos en 4 posibles vías. Y la primer aviso para todos nosotros, y lo que vemos en el Nuevo Testamento, y para todas las iglesias de hoy que nos rodean, es los avisos a la iglesia acerca de hombres que pueden entrar en el cuerpo de pastores. Hombres que entran ahí, en el círculo de pastores y maestros, para enseñar cosas perversas. Y no van a ser cosas perversas muy así, muy a lo grande que podamos... claro, entonces, no. Cosas que son muy pequeñas, que el que no esté bien atento y no tenga un buen fundamento doctrinal, las pasa por alto. Ese es el primer aviso. Hombres engañadores, hombres perversos, porque pervierten la palabra de Dios, que entran en el cuerpo de pastores y maestros, con este fin. La segunda advertencia a las congregaciones es que entrarían entre ellos lobos salvajes para devorar al rebaño. Hombres o mujeres, con falsas enseñanzas o desvíos de la vida de piedad. El tercer aviso es que, un aviso ya para todos nosotros y para las iglesias, acerca de apartar el oído de la verdad, cansarse de la sana doctrina. Ya me canso de la sana doctrina. Esta gente siempre está hablando de lo mismo, del pecado, siempre del día de reposo, siempre de la vida de piedad, de la santidad. Es que siempre hablan de lo mismo. Pues cansarse, apartar el oído de la verdad para escuchar otras cosas. Y las advertencias contra la apostasía gradual y secreta, que misteriosamente se introduce y se extiende en la iglesia, como la levadura en la masa. No lo ves, pero ahí está cogiendo la forma. Las que hacen los pasteles lo saben. Eso está ahí, se está leudando y va creciendo. Y eso puede pasar en nosotros. La apostasía es gradual, es secreta. Parece que no pasa nada, parece que tal. Pero bueno, ya aquí ya no soy tan cuidadoso. Ahí de otra manera. Aquí pienso de esa doctrina, ya no la defiendo como antes yo la defendía. Ahora, bueno, tengo mis serias dudas. Si eso es así, pues eso es la apostasía. Gradual.
secreta en el corazón y en la iglesia, que se extienda a la iglesia. Y concluimos con la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que orar. Velar y orar, nos dice el Señor Jesucristo. En todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, que ya están desde el primer siglo de la Iglesia, pero que al cabo de los siglos, porque estamos en los postreros días, se va a intensificar, va a ser más fuerte. Velad y orad, dice el Señor. Bueno, el tema de hoy es la razón de la Reforma para preservar la piedad acorde al mandato de Cristo. Ese va a ser nuestro tema hoy. Y resaltamos frente a todas estas advertencias de nuestro Señor y de los apóstoles la necesidad de conocer las Sagradas Escrituras, definir sus doctrinas y mantenerlas para cuidar que no seamos engañados. Eso es esencial. Si no, ¿cómo voy a saber yo que me están engañando si yo no conozco la verdad? Señalamos que en la confesión de fe tenemos una definición fiel, acertada, precisa de las principales doctrinas que nosotros creemos y que la Biblia enseña para mantener y proclamar. Así, con esto en la mano, debemos de contender ardientemente por la verdad. Judas decía la fe, que en el texto es lo mismo. La verdad, la fe, defenderlas, las doctrinas, establecerlas como la verdad de los apóstoles y no abrirnos a otra clase de doctrinas que han circulado a través de los siglos y que ahora han cogido tales fuerzas que han calado en las iglesias dando lugar a cambios, como podemos ser testigos hoy. Puede que ante tales expresiones algunos no se sientan bien, teme que eso se tome como una ocasión para criticar o condenar otras creencias y prácticas dentro del mundo cristiano, que este es un tema para poner una bandera con estas doctrinas y levantarnos como protectores exclusivos de la verdad cristiana y subestimar a otros, que así pensamos nosotros porque somos, bautistas reformados, pero no es así. Quizás estas personas podrían tener en mente que los días que corren hoy y las experiencias vividas en el pasado nos deben hacer más flexibles y caritativos. Esto es, debemos de quitar ese lenguaje de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2, donde el apóstol nos advierte que al igual que en el pasado hubo falsos profetas, también ahora hay falsos maestros y muchos lo seguirán. Y algunos piensan y tienen en mente que habría que quitar también 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, que muchos anticristos han salido de nosotros. Que tales términos no proceden hoy. Sería más prudente definir esas tendencias dentro del cristianismo como asuntos de énfasis doctrinales o líneas de interpretación diferentes. ¿Me entienden? Quiero resaltar ante esto que cuando Judas afirma de contender ardientemente por la fe, cuando Cristo nos dice que no nos dejemos engañar, o cuando Juan nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que los probemos, no es para que nos metamos en batallas verbales y tener licencia para descalificar aquí y allá a otros, que somos propensos a eso, sino para poder preservar la vida de piedad que Cristo nos ha encargado a nosotros, como iglesia, para que nosotros estemos velando y cuidándonos. No es para despotricar contra otros o descalificar aquella iglesia evangélica o aquella iglesia bautista, sino primeramente en nuestra vida de piedad. Nosotros, en nuestros hogares, en la iglesia. La doctrina debemos mantenerla y tener cuidado con todos esos engaños, pues esta doctrina es la única fuente de piedad y será sobre la base de esa verdad, de esa fe por la que tenemos que contender, que podremos perseverar a través de los años una vida de obediencia a Dios y de amor a Dios y al prójimo.
En otras palabras, la reforma en la Iglesia será el medio para poder guardar una vida de temor de Dios y el aliciente y estímulo necesario para volvernos de nuestros errores y hacer lo que es recto y justo ante Dios y ante los hombres. Eso es la reforma. Esa es la herramienta, eso es lo que Dios usa. Que nosotros podamos ver nuestros errores, que nosotros nos podamos exponer a lo que la palabra de Dios nos muestra. Y ahí en consonancia obrar, volvernos atrás o restaurar ciertas áreas que tenemos que restaurar. Y no pocos hoy piensan que resaltar las doctrinas de la Biblia y definirlas y defenderlas es estar buscando problemas, que tal cosa más bien va a dañar que edificar a las iglesias. Y lo importante es el amor. Vale, sí, pero ¿cómo se preserva el amor? ¿Cómo preservamos el amor? Pues 1 Timoteo capítulo 6, si abran sus Biblias, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina, está envanecido, nada sabe y delira. Hasta ahí. Todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo son las sanas palabras, fuente para producir una vida sana. Si queremos abundar en el amor a Dios, el amor a la verdad, el amor al prójimo, según Dios nos enseña en las Escrituras, tenemos que preservar las sanas palabras, la doctrina que es según la piedad, pues ésta nos señala el mal y nos fortalece para andar en el bien. Josías tomó las palabras de la ley de Dios en serio y se entregó a la reforma en su pueblo. ¿Cómo vivió Josías? ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué directrices eran las dominantes en su vida? Pues mire, busquen en Jeremías capítulo 22, porque nos muestra algo del carácter de Josías. Versículos 15 y 16. Hablando Jeremías con Joacín. Joacín era hijo de Josías. Ya una vez muerto Josías, Joacín reinaba. Y entonces el profeta Jeremías está hablando con él y le dice, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Jeremías nos lo dice. Este rey tuvo frenos en su vida, hablando de Josías, estaba sobre todos en su nación, pero Josías no podía hacer todo lo que le salía. Dice que fue recto y equitativo y siervo de la justicia en el trato con los hombres, incluso con los pobres y necesitados. No los trataba de cualquier manera, les aplicaba también el derecho. Esto es fruto, versículo 16 nos dice, de conocer a Dios, de conocerle a Él. Preservó las doctrinas de la verdad, las sanas palabras, y éstas le llevaron a tener una conciencia despierta para recordar que debía comparecer ante Dios, que su voluntad es la justicia con los hombres. Y esta verdad que le permitía conocer a Dios le mantuvo en una vida de dominio propio y de piedad. Perdón. Contrástalo con Joacín, con su hijo. Su hijo creía en Dios a otra manera. Se tomaba la palabra de Dios con otra perspectiva. ¿Con qué resultado? Pues mire, dice Jeremías de él, versículo 17, que ni veía el mal, ni se volvía de él, no se sujetaba, no sujetaba su corazón a lo que Dios le demandaba a él. Antes bien, este hombre era un esclavo de sus propios deseos pecaminosos. Esto es lo que hace la reforma.
mantener y defender la doctrina que es conforme a la piedad, porque es el medio que Dios nos ha dado, que nos permite andar en el temor de Dios, amando a Dios y al prójimo, a través de los años y a través de las pruebas. Así Cristo mora y trabaja en nuestra alma. Así el Espíritu Santo nos capacita para ver los errores nuestros y apartarnos de ellos. Hermanos, ¿qué doctrinas pueden mantener a una iglesia en una adoración reverente y en orden? Respetuosa, guardando en silencio la palabra de Dios, para traerle a Él las ofrendas espirituales que espera. Se piensa que esto es un asunto de civismo, de comportamiento, en normas de saber estar, que se rebaja a tal cosa, de reglas de conducta. Y aunque estas normas y reglas tengan su lugar, como nosotros hemos hecho, que nosotros nos sentamos cuando ya faltan 5 minutitos y nos sentamos, estamos en silencio, y eso está bien, porque es así, y estas tienen su lugar, pero no descansa ahí la adoración correcta a Dios, sino en la doctrina que palpita en su pecho. ¿Por qué? Porque pensamos de una manera de Dios y de la adoración que Dios espera de su pueblo, acerca del hombre, de su condición y de su deber. Y todos estos elementos conjugados dan lugar a una disposición de oración reverente, respetuosa, de presentarnos a Dios como sabemos que nos tenemos que presentar. Sin embargo, otras formas de entender estas verdades permitirán a no pocos estar en la adoración a Dios como cuando uno está en un mercado, o viendo un espectáculo, o en una plaza. Y eso lo hemos visto. Si no hay un claro entendimiento de las doctrinas, se estará en la adoración pues como estás en otra reunión, sin reverencia, sin respeto. ¿Qué doctrinas, hermanos, mantendrán a la Iglesia en la posición de que son los hombres los que deben ejercer el gobierno en la Iglesia? Pues 1 Timoteo 2:12, Pablo escribía para corregir ciertas cosas o para advertir, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En la reunión de adoración, es lo que escribía Pablo, la mujer en silencio. Pues no cualquier forma de leer y enseñar la Biblia. ¿Qué doctrinas pueden mantener esa verdad? Pues no cualquier forma de leer, ni predicar, ni enseñar la palabra. Solo aquellos que sostengan ciertas doctrinas sobre las Sagradas Escrituras podrán mantener tal orden en la Iglesia. Los que no sostengan ciertas doctrinas no podrán. ¿Por qué? Porque se van a ver presionados por las circunstancias, las corrientes de pensamiento, e irán viendo más normal que las mujeres adopten ahora otra posición en la Iglesia, aunque tal cosa no se haya visto en el pasado ni se sustente por la palabra de Dios. Dejaron ciertos puntos doctrinales sueltos, cedieron ante las presiones y apareció tal práctica. La mujer ejerciendo dominio en la Iglesia, enseñando. ¿Qué doctrinas llevará a que los padres puedan guiar a sus familias cada día en sus tiempos devocionales y perseverar en ellos? ¿Qué doctrinas en la palabra de Dios hará que los padres hagan eso? Pues conocer la doctrina de la depravación del hombre, por ejemplo. Conocer esa doctrina le ayudará a buscar la gracia necesaria, primeramente para ellos y también para sus hijos, conociendo en qué estado verdadero están sus hijos. Si no se tiene esa doctrina bien entendida, bien recibida y atesorada en el corazón, si esta doctrina se abandona, no habrá aliciente para esta práctica. Y se le dejará a los hijos. Ya los salvará el Señor, si no se entiende bien esa doctrina y no se aplica. Ya el Señor los salvará. Yo hago lo que puedo. Ya decidirán ellos cuando sean mayores. Y se les deja a los hijos, porque no se cree en esta doctrina.
No cualquier forma de presentar el Evangelio llevará a los hombres al arrepentimiento de sus pecados. Pues hoy se presenta el Evangelio con cierta psicología para tocar las emociones, para ser razonable y muy lógico, y excluir componentes teológicos que vitalizan la conciencia, como por ejemplo el pecado, la culpa, el juicio y la condenación. Si eso se excluye, ¿qué evangelio hay? Estas maneras no guían al arrepentimiento, pues no se trata la culpa y la condenación del pecado con la claridad de vida. ¿Qué doctrinas, hermanos, podrá estimular y dar lugar a que las mujeres se vistan de forma decorosa y con pudor? ¿Que tales enseñanzas se traten y sean de importancia en las casas y en la iglesia? Pues no cualquier manera de entender la Biblia. No cualquier manera de entender y abrazar el Evangelio. Pues muchos creen en Jesucristo y leen la Biblia, pero no reparan en eso. Dicen, no es cuestión de profundizar. Ellos han cogido por otro camino y en sus mentes ambas cosas están separadas. Y ellos dicen, ¿qué tiene que ver el Evangelio con la forma de vestir? Pues mucho, mucho. ¿Qué doctrina, hermanos, puede mantener a un hombre santificando y guardando el día de reposo? ¿Qué doctrinas? Eso se tiene que enseñar. No cualquier doctrina. Miren a las iglesias, predican de Cristo, pero no llegan a la conclusión de que hay que santificar el día de reposo. No llegan a eso. O lo hacen un poco. Y este mandato es determinante para la edificación de la iglesia y para el avance del Evangelio. Santificar el día de reposo. Tenerlo como lo más importante. ¿Qué preferencias hay en nosotros? ¿Qué preferencias hay hoy en día en la cristiandad? Bueno, pues estoy un rato por la mañana, pero luego la tarde la quiero para mí. Porque ya está por la mañana. Porque quiero mi comodidad, quiero salir, quiero comer fuera, quiero darme una vuelta, quiero distraerme. O la presión de tus hijos en casa, o de tu mujer. A lo mejor no está tan consagrado como tú, o al revés, el marido es el que no está consagrado, o la mujer. Y uno tira del otro y... Necesaria la doctrina, enseñar estas cosas en la iglesia, para mantener una iglesia fundada, fuerte, y que no se descuide y se vaya para la apostasía. Estos y otros elementos de la vida de la piedad en la iglesia, en la familia, en nuestra alma, se pueden sostener, hermanos, sobre esta base, sobre la base de la fe que ha sido dada una vez a los santos, por la que tenemos que contender ardientemente. Esto es lo que tenemos que contender. Vuelvo a decir, no para ponernos a pelearnos con otros que piensen diferente a nosotros, sino para nosotros mantener esto en nuestra vida de piedad, en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Porque la doctrina que es conforme a la piedad es la que nos puede llevar a esa vida de piedad. Otras doctrinas producen otros frutos muy diferentes. Y esta es una razón importante que está detrás de esta serie que tiene que ver con la reforma en la iglesia. No es ponernos a pelear y a descalificar, es para que podamos perseverar en la vida de piedad, creciendo en el amor de Dios y al prójimo y asegurar tales cosas a través de los años hasta el día de nuestra muerte. Y perseverar en esto. Que nuestros jóvenes conozcan qué modelo de iglesia estamos buscando edificar y explicarles cómo buscarla y que puedan entender de dónde vienen todas esas novedades que hoy se oyen y se ven en las iglesias. No son solo cambios de formas, sino que se han cambiado las doctrinas. Y como fruto aparecen cosas nuevas. Se ha cambiado la doctrina. Porque la vida de la piedad, según las Escrituras, solo se puede buscar
y guardar, preservando y predicando la sana doctrina contenida en las Escrituras, de la cual nuestra confesión de fe es un excelente resumen que estamos considerando nuevamente. Es así, hermanos, solamente. La vida de piedad se puede preservar guardando y predicando las doctrinas que hallamos en la palabra de Dios. Si nos desviamos, ya aparecerán otras formas de andar. Bueno, quiero ahora que consideremos la causa de la apostasía. Y habiendo señalado la apostasía como razón para la reforma en la Iglesia, nos vamos a detener ahora a considerar cómo este fenómeno se ha dado en el pueblo de Dios. Y es una gran ayuda poder analizar qué factores hacen que los hombres se aparten de la verdad de Cristo y de una obediencia a sus mandatos. ¿Qué pasó en esta nación en tiempos de Josías para que abandonasen a Dios? ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo que muchos serán engañados por falsos predicadores? ¿Por qué tantos en aquellas iglesias de la provincia de Galacia, fundadas por el apóstol Pablo, dejaron a Cristo y su evangelio? ¿Por qué? Miren en Gálatas 1:6, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese que primero les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, pero no es un alejamiento. No es del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es un alejamiento que no te lleva a volver otra vez. Es un alejamiento, aquí decía Pablo, para seguir un evangelio diferente. Es que coges y tiras manta para otro lado. Muy diferente. ¿Por qué muchos en la iglesia de Corintios, habiendo sido fundada por Pablo, abrazaron luego otras ideas de Jesús? Pues ahí nos escribe también Pablo en 2 Corintios 11:4. Nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, bien lo aceptáis, bien lo toleráis. Qué curioso, otro Jesús. Otro Jesús. No el Jesús histórico, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Otro Jesús. ¿Por qué? Pues que entraron ministros de Satanás disfrazados. Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ellos, en lugar de desecharlos, les dieron sus oídos y luego les dieron sus corazones a estos hombres. ¿Por qué? Porque dejaron el evangelio de Cristo, el único mensaje de salvación. Ese es el otro Jesús. Es un Jesús, sí, que salva, pero se necesita algo más. No es tan eficaz. Ese es el otro Jesús. Y ellos dieron sus oídos para luego darles sus corazones a estos hombres. Obreros fraudulentos lo llama Pablo. Fraudulentos, de fraude. Es un fraude. Volvamos a Josías. ¿Qué corazón tenía para entregarse a la reforma? Pues lo que vimos, 2 de Reyes 23-25, uno vuelto a Dios con todas sus facultades y que se sujetaba a toda la ley de Dios. Y esto lo resaltamos en su forma de proceder y responder a la lectura de la ley. Entendió la ley que le leyeron y de tal manera que su conciencia le tronó en su alma, dio paso a la culpa y de ahí que rasgara él sus vestiduras. Y luego su voluntad actuó en consecuencia. Mandó a cerciorarse de tal cosa buscando en la palabra de Dios por la profetisa Hulda, y sus afectos estaban envueltos y reaccionando ante lo que Dios decía de su palabra. Y él tenía un corazón abatido, humillado. Todas las facultades del alma están conectadas y unánimes y responden a Dios.
¿Qué verdad, hermanos? ¿Qué poder puede hacer que el alma se vuelva de esa manera a Dios? Pues solo el Evangelio de Jesucristo, según es presentado por los apóstoles. Solamente. Y ahí va un poco lo que hoy Rodrigo también ha estado presentando. Miren en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué verdad, qué poder puede hacer que el alma se vuelva de esta manera a Dios? Y es solamente el Evangelio de Jesucristo presentado por los apóstoles, no otro evangelio. Pero gracias a Dios, versículo 17 del capítulo 6, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es lo que le dieron los apóstoles. Los mandatos de Jesucristo. Contándoles ellos lo que el Señor había hecho y que ellos habían visto y oído y palpado, como nos decía Rodrigo. Esto es lo que os damos. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que pasó con Josías y lo que hace el Evangelio de Jesucristo según el poder de Dios en el corazón. Libra de la culpa y poder del pecado para que de ahora en adelante vivamos para obedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues se presenta a Cristo y a este crucificado. Eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. No es Dios te ama, no es esto, no es Dios tiene un plan para ti, un propósito, a Cristo y a este crucificado. Esto es lo que hay que presentar, el Evangelio. Y es lo que presentaban los apóstoles, para que entendamos de la obra de Cristo y que nuestra confianza se ponga solamente en Él. Y fíjese, pero Cristo crucificado. Esto es, exponiendo que el pecado y la condenación de la ira de Dios está sobre nosotros y por eso fue crucificado Cristo. Esto es lo que tenemos que presentar, el Evangelio. Y esto es poder de Dios. Esto demanda una respuesta de fe y arrepentimiento por parte de aquel que escucha este mensaje. Y de esa manera Dios obra en nuestro corazón, dándonos entendimiento para oír esto, despertando nuestra conciencia para que nos condene y nuestra voluntad sea traída en sujeción a la suya y nuestros afectos vueltos hacia Cristo. Pero hay iglesias, predicadores y personas que no presentan ni reciben así el Evangelio, sino que omiten ciertas doctrinas. Dicen que la regeneración se opera por el bautismo, que realizas ese rito y esa persona es ya un cristiano. Pues tal rito cambia el corazón, sin conocer la doctrina de Cristo. Sin obedecerla, sin arrepentimiento, se bautizaron y ya son cristianos. Por eso muchos se acercan a la iglesia para ser bautizados hoy en día, porque piensan que así pueden convertirse en cristianos. Pero no hay arrepentimiento, no hay conocimiento de Cristo, no hay una convicción de pecado, de culpa, sino que se acercan para ser bautizados sin pasar por la regeneración, ni entrar por la puerta estrecha de la fe y el arrepentimiento, y menos aún con la disposición y la responsabilidad de adherirse a una iglesia para servir. Eso ni entra en su mente. No ven ni la necesidad a ello. Y eso es una herejía. Eso es una herejía. Eso hace que los hombres vivan sin la verdad de Dios, ni la obediencia a su palabra, y pensando que es cristiano y encima que le irá bien con Dios. Esta es la religión que al corazón carnal del hombre le gusta. La religión que le permita vivir de acuerdo a sus placeres, andar en sus pecados, confiando en sí mismo y en su sabiduría, y al mismo tiempo le permita pensar que está bajo la bendición de Dios, con esperanzas de ser recibido en el cielo. Y esto hace este falso evangelio,
presentando la regeneración por el rito del bautismo, tanto a niños como a adultos. Y vemos un fruto similar en muchos entornos evangélicos, donde se predica y recibe el Evangelio explicando en términos arminianos: si haces una decisión para recibir a Cristo y luego repites una oración y eres sincero, ya eres salvo. Entonces ya eres cristiano. Y para ello te presentan una historia tierna o conmovedora de Dios o de Jesús, de una experiencia dramática de alguna persona, para que tú tomes una decisión por Cristo. Con música de fondo apelando a tus emociones, bajando la intensidad de las luces para crear una atmósfera adecuada, para que la gente se responda, se sienta cómoda y pueda responder, y sin arrepentimiento, sin convicción de pecado, sin la obra poderosa regeneradora del Espíritu Santo, sino solo en base a una decisión que tomó ese hombre, esa mujer, ese día o esa noche, una oración que hizo, se le asegura que esa persona ya es salva. No se les pone a Cristo y sus exigencias. Entonces la conciencia de ese hombre no le truena en su corazón que es un pecador culpable, digno del juicio eterno, porque no se le ha presentado esa doctrina. No se le demanda una sujeción de su vida completa a la voluntad de Dios, sino solo que diga que sí a Cristo, que haga una oración y ya está. Y recibió la salvación. Ya eres cristiano. Yo pregunto, ¿la salvación de qué? ¿De qué? Hermanos, solo el Evangelio de Jesucristo, y amigo, te digo también, solo el Evangelio de Jesucristo, presentado por los apóstoles, es poder de Dios para salvarnos y preservarnos hasta el final. Qué dichosos somos, hermanos. Tenemos el Evangelio poderoso de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, presentado por los apóstoles. Y es poderoso para salvarnos a todos los que creemos, desde el principio hasta el final. Este es el medio por donde Dios transforma todo el corazón del hombre. Pero el corazón inclinado al mal quiere un evangelio que pueda seguir viviendo según sus deseos pecaminosos y al mismo tiempo pueda decir: soy cristiano. Y esta es causa de la gran apostasía, del abandono de Cristo, del abandono de su verdad y la vida de piedad, dado que estas personas, con este evangelio torcido, ni pueden abrazar la verdad de Cristo, ni vivir la vida de piedad que Cristo demanda. No se puede. Nunca podrán seguir los pasos de Josías. Mirar cómo en las Escrituras se nos habla de los tales, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, que nos dice el apóstol Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo. Tendrán apariencia de piedad. Saben y manejan información de Cristo. Saben y tienen ciertas formas de piedad, pero nada saben de la obediencia a la palabra de Cristo. Nada. Filipenses también, Pablo dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz de Cristo. Y nos dice en el versículo 3, nos dice que hablan de Cristo, pero no de su cruz. Por eso son enemigos de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo, porque no hablan de la cruz. No hablan de la cruz de Cristo. Porque hablar de la cruz de Cristo tienen que hablar del pecado. Y si hablan del pecado tienen que hablar de la condenación de Dios y de la ira de Dios y del juicio de Dios eterno.
Y eso lo quieren omitir. Y no hablan de la cruz de Cristo. Y si lo hablan y lo presentan es de una manera muy superficial. Es como, y hablan de Cristo igual de una manera muy superficial. Es como un ejemplo que ponía Paul Washer, que decían de aquellos que sí, que tomaban a Cristo y él el ejemplo que ponía era como un ticket cuando tú entrabas en el cine. En el cine antiguamente, yo no sé si los más jóvenes no lo sé, pero antes entrabas en el cine y te daban un ticket de la taquilla y venía un hombre con una linterna y te hacía sentarte en un sitio y ahí te sentabas. Pues tú una vez con el ticket dentro del cine, ¿qué hacíamos? Arrugabas el ticket y lo tirabas al suelo. Y eso es lo que hacen muchos con Cristo. Es como un ticket. Ya están dentro, ya me ha librado del infierno, ya Cristo, las exigencias de Cristo, su mandamiento de Cristo, ¿qué exigencia, qué mandamiento? Si vivimos en la gracia y en el amor de Dios, ¿qué exigencias? Ya Cristo es un ticket que han tirado en el suelo y ya está. No tiene ningún valor para ellos. Pues dice Pablo, son obreros falsos, que hablan de Cristo, pero no de su cruz. No hablan del pecado, no hablan de la condenación del pecado, ni de la mortificación del pecado. Sí quizás de unas reglas morales de conducta, qué es lo que se puede hacer, qué no se debe hacer, pero no presentan al hombre bajo la ira de Dios, no le dice que tiene que abandonar su vida pasada para venir ahora a sujetarse completamente a la obediencia a Cristo. Y eso no se presenta. Hermanos, no presentar todo el consejo de Dios en la iglesia o en nuestra sociedad. Nos toca no tocar ciertos temas por la causa que sea, ya sea por preservación de uno mismo, ya sea por la causa que sea, es signo de ser un obrero falso, de ser un fraudulento. Es un fraude, porque tú estás preservando por ciertos intereses que no quieres entrar en esos temas. Y es ser un cobarde, es ser enemigo de la cruz de Cristo. Sea quien sea, tenga el nombre y apellido que tenga. Por aquí tenemos que empezar para hablar de las razones de la apostasía en la iglesia. ¿Cuál es? El principio, abandonar el único evangelio de salvación y predicar otras cosas. Esa es la principal razón, hermanos, abandonar el único evangelio de salvación. Y esto es abrir la puerta de par en par para tergiversar la sana doctrina y la vida de piedad, de obediencia a toda la voluntad de Dios. Iba a concluir con la lectura de 1 Juan 1:1-4, que la leyó Rodrigo, porque está muy bien, pero bueno, así un poco lo que era desde el principio. Fíjese en los apóstoles, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, están diciendo los apóstoles. La vida fue manifestada, el verbo, la segunda persona de la Trinidad. Estuvo entre nosotros le tocamos, le vimos, lo hemos oído. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo. Nosotros podemos hacernos una idea de su carácter en la Biblia y de sus virtudes, pero nosotros no. Pero ellos lo vieron, lo tocaron, estuvieron con ellos, comieron con ellos, durmieron con Él. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que anuncian los apóstoles. Y este es el legado, hermanos, que nosotros tenemos. Lo que los apóstoles escribieron. Hombres y mujeres han derramado su sangre por este libro, por estas verdades. Hombres y mujeres, quemados en hogueras, han derramado su sangre. Y nosotros muchas veces no queremos abrir la Biblia, no me apetece leer, no tengo ganas.
O no oímos como debemos oír la palabra de Dios. Y despreciamos la palabra o el tema porque no nos apetece, o incluso al que trae la palabra. Y es la palabra de Dios, la sana doctrina, para que nosotros tengamos un alma sana, con las sanas palabras de Cristo. Tenemos una confesión de fe, que es nuestra regla, nuestra regla de conducta es la palabra de Dios, pero ahí donde podemos nosotros también es nuestra guía también, porque está ordenada. Así que, hermanos, velemos ante cualquier error, ya sea doctrinal o de vida de piedad, en nosotros y en la Iglesia. Velemos, examinémonos cómo estamos andando, cómo es mi hablar. ¿Recibo yo esta doctrina? ¿Qué produce en mí esta doctrina? ¿Hay un rechazo? ¿Por qué hay un rechazo? ¿Estoy yo viviendo, estoy aplicando esta verdad de Cristo? Y defendamos y sostengamos el legado que los apóstoles y profetas han puesto en nuestras manos. ¿Qué es esto? Hermanos, la palabra de Dios. Fíjense en 1 de Pedro, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, que les era revelado por figuras, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para los apóstoles que están escribiendo, Pedro en este caso, y para todos ellos y para todos nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los misterios de Dios ocultos. Los ángeles dice que anhelaban mirar estas cosas. Y se nos ha dado a nosotros. Y nosotros tenemos que defenderlas y sostenerlas. Prediquemos, enseñemos el Evangelio de los apóstoles, el Evangelio de Jesucristo, y a este crucificado. No omitas eso cuando tengas que presentar el Evangelio, a Cristo crucificado. Así aseguraremos nuestra comunión con Dios, nuestro Padre, y con su Hijo, como escribió Juan, nuestro Salvador Jesucristo, en la comunión unos con los otros, y podamos ser una iglesia sana, que se nutre de las sanas enseñanzas de Cristo, y así seremos salvaguardados de muchos males que el Señor nos ha dicho. Velemos y oremos, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, las advertencias que tú nos haces a través de ella, para que velemos, para que oremos, para que cuidemos, Señor, tu palabra, para que cultivemos, Señor, ese corazón, esa conciencia, esa conducta, esa voluntad, Señor, los afectos, esté todo en conexión y podamos responder a tu palabra adecuadamente, para así producir fruto, Señor, ese fruto, Señor, que te glorifica, que te exalta, Señor, que tú te alegras que tus hijos anden así, de esta manera. Ayúdanos, presérvanos, Señor, de los errores, de los engaños que hay, de la apostasía, Señor, que tenemos alrededor nuestra, pero que también se puede introducir entre nosotros, pues abrigando, Señor, otras enseñanzas, poniendo en tela de duda, Señor, tu palabra que es veraz y poderosa, y usando otros medios también, Señor, para alcanzar a otros, sabiendo que solamente es el Evangelio glorioso de Cristo y a este crucificado que tiene el poder para salvar y convertir, Señor, a los hombres y mujeres pecadores. Ayúdanos, Padre. Guárdanos, Señor, de los engaños, de la apostasía. Guárdanos de los obreros fraudulentos, de los falsos maestros, que tanto están, Señor, en las redes sociales. Ayúdanos, Padre. Guárdanos también de nosotros mismos,
podamos examinarnos y guardar nuestro corazón, Señor, si estamos deleitándonos y abrazando y atesorando tu palabra, Señor, y con esa voluntad de ponerla por práctica. Danos de tu poder, de tu gracia, Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor, de nuestras iniquidades y de nuestras corrupciones y santifícanos más y más, Señor, para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.